En el 2012 decidimos hacer un tour por Sudamérica para alentar al equipo que venía participando en Copa Libertadores. En Chile se complica todo y en una de esas se armó una trifulca. Había una persona colombiana detenida y nos tocaba dar indagatoria eh, con lo que se conoce pues acá en Colombia como la fiscalía para solucionar el tema. Esto es Entre Barras, historias de vida de personas apasionadas al fútbol en Colombia, de cómo es y ha sido el proceso social y cultural que implica pertenecer a una barra popular y cómo la tribuna ha construido la historia de los de abajo. Esta serie de podcast se desarrollará en 5 episodios, en los cuales contaremos las historias y visiones de barristas sobre cómo pertenecer a una barra popular ha transformado su propia vida y la vida de sus integrantes. Este episodio, titulado Fronteras, Carreteras y Libros, con el cual iniciamos la serie, contará la historia de Juan Diego, un hombre estudioso, enamorado del fútbol, que encontró en la pelota sus pasiones, sus obstáculos y sus delirios. Y como en algún momento escribió el maestro Eduardo Galeano, ¿qué tal si deliramos un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Conversemos entre barras. Hola, bienvenidos a Entre Barras. Hoy les quiero presentar a Juan Diego Acevedo, un integrante de la Barra Los del Sur. Hola Meli, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien los oyentes. Sí, soy integrante de la Barra Los del Sur y pertenezco al combo de los Zánganos de Robledo. Juan Diego, bienvenido a este episodio donde vamos a contar un poco de tu historia y de la historia de la barra. Contame primero qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus proyectos en estos momentos. Soy en estos momentos historiador, aspirante a Magíster de Historia y docente investigador de la Universidad de Antioquia, como por el lado profesional, pero cotidianamente soy barrista, hincha del Atlético Nacional. Hincha del Verde de Antioquia, Juan Diego, ¿y vos dónde creciste? ¿Vos? Soy oriundo de la ciudad de Medellín y específicamente en el barrio Robledo. Eso es la Comuna 7 de la ciudad de Medellín. ¿Y tu barrio cómo era cuando eras niño? Era hermoso, mucha naturaleza, tenía muchísima naturaleza, fuentes hídricas, frutales, animales, se podía tener interacción con la tierra, sembrar y como un poco en Colombia y en la ciudad, estuvo también atravesada por la violencia. Hubo todo el proceso de paramilitarismo y auge miliciano en los años 2000 y pues éramos unos niños y nos tocó esa dicotomía social que afrontaba el país y la ciudad por el momento. Gracias, Juan, por contarnos un poco más de vos. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿En qué momento le dio por llegar al estadio? Siempre lo he pensado que más que el día que fui es lo que vivía previo o antes. Cuando era más niño vi una final de Nacional América, Nacional con Millonarios, y ya había todo como un historial que hablaba del Atlético Nacional. Entonces eso como que me llamaba la atención. Y eso me llevó pues, a ir a un partido de fútbol, ¿cierto? Tuve pues la fortuna de la primera vez que fui al estadio fue directamente a la Tribuna Sur. Fue una pasión que la sentí y la vi y la vivencié. No mucha gente tiene esto porque casi siempre han ido al estadio como por que los lleva el papá o un hermano, pero fue más por lo que ya se había construido a través de Nacional y lo que hacía sentir como a la gente o de todo ese colorido que se vivía. O sea, que ese colorido, ese carnaval que vivía la gente alrededor de Nacional fue lo que te llamó a vos a participar mucho antes de ir al estadio. Sí, no fue como, es que tenés que ser hincha de Nacional desde niño, o X yo equipo, porque yo soy, sino que lo desperté por gusto propio. ¿En qué momento decís, bueno, yo pertenezco a la Barra de los del Sur, yo
me identifico como sureño y hago cosas de sureño. El primer día que fui, de inmediato a los 8 días seguí yendo a la Popular Sur. Si bien no era pues esa parte activa, como se podría decir hoy en día, sí desde ese primer momento dije, no, me voy a quedar en Sur. Y con el transcurrir de los partidos me fui acercando pues a la gente de Robledo, estudiaba con compañeros que ya estaban empezando a ir y ahí empecé como esas prácticas de ser barrista y empezarme a identificar con la barra de los del sur y a estar en todo ese tema y lo que implicaba estar en una barra popular y más que era un niño, era menor de edad, tenía aproximadamente 14 años máximo, entonces era algo como especial y también como a la vez encontrar resistencia a todo lo normal que se tenía en la ciudad de que un joven o un niño pues estar en eso no se veía tan bien. Gracias, Juan, por contarnos un poco de eso. Y bueno, eh, ¿cuál consideras que es esa actividad que más te gustó de la barra? Es decir, listo, llegar a la Popular Sur, a la Entera Nacional, pero de ahí a pasar a ser parte de la barra, ¿cuáles son esas actividades que te vincularon? Pues la primera, como todo, ver buen fútbol y a ver al equipo siempre. Y como lo dices, después de todo esa furor, esa alegría, lo que se canta o las tristezas, un poco la organización, de encontrarse con más gente, con más amigos, esa integración que lo llevaba a uno a entender una lógica de por qué tener una bandera, por qué tener un trapo y por qué cuidarlos. Eso me llamó la atención y me generaba como algo de identidad. Entonces, a raíz de eso, esas primeras actividades luego de estar cantando en la tribuna, me llevó fue como a cuidar los trapos o a estar con la parafernalia que se llama y para organizar todo un estadio para que el equipo pues se sintiera como alentado. Y cuidar los trapos que es, Juan. Pues cuidarlos era que no se rompieran, que se pusieran bien todos los partidos, que incluso se secaran, que estuvieran acomodados, medidos y acomodados, que no quedaran torcidos y que pues que no se los fueran a robar. Entonces era como ese proceso de mantenerlos y protegerlos. O sea, los trapos son la vida. Pues decía uno en ese momento que sí eran la vida y siguen siendo muy importantes identitarios porque son la vida de una tribuna. Muchas gracias, Juan. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco en materia de esas historias que queremos contar en Entre Barras frente a todo ese desarrollo. Vos llegas de 14 años a la barra, Pues 14, 13 años. de 14 13 años a la barra y a partir de eso entonces empezás a hacer de trapos, eh, no faltas a la popular, ya generas todos tus amigos y contame entonces cuál es esa historia que queremos contar de transformación hoy. Bueno, me adelantas un poco. Tuve y he tenido pues muchas experiencias, unas muy buenas, unas no tan buenas, pero hay unas que lo marcan a uno. Pues, uno podría decir que la primera vez que viajó a ver al equipo podría ser de esa experiencia algo muy provechoso, novedoso, miedos, temores, pero con el tiempo uno las va superando y se le vuelven más cotidianas. Pero hubo una en específico, luego de más de 15 años, así aproximadamente de estar viajando, que me marcó más. En el 2012 decidimos hacer un tour por Sudamérica para alentar al equipo que había estado, que venía participando en Copa Libertadores, pero que para esta época ya tenía un gran consolidado de jugadores, de unión con la tribuna, con las aficiones en general, y pensábamos que ese era el momento de ganar la Copa Libertadores. Entonces decidimos viajar y hacer algo novedoso. Si bien ya se venía viajando a Perú o Argentina, ya habían salido buses, esta vez quisimos marcar de irnos a dos, tres partidos más en un solo bus. Entonces eso quería decir que íbamos para Uruguay y luego para Argentina. Eso implicaba como 3 meses de viaje más o menos. En ese momento decidimos quedarnos no a viento y marea, decir no, vamos a hacer dos, tres excursiones seguidas en el mismo viaje y no devolvernos inmediatamente. Y eso lo que nos llevó y lo que me permitió fue por primera vez salir del país, empezar a conocer otras
cosmogonías, otras formas de vivir la vida en Latinoamérica, y que también pues recuerdo así muy especial que fue la primera vez que vi oscurecer a las 8 de la noche en Perú y que conocí la nieve en la frontera entre Chile y Bolivia. Es decir, sale un bus desde Medellín. Sí. ¿Con cuántas personas? Éramos aproximadamente 35 personas, cupo completo. Un bus especial de esos blancos en los que viaja Sí, uno a hacer turismo, ¿cierto? con la particularidad de que no solo íbamos a un partido, sino que íbamos a ir a varios, entonces nos implicaba quedarnos mucho más tiempo. ¿Y por qué el país se les tocaba atravesar para llegar? ¿Cuál era la ruta La acá? ruta era coger toda la autopista panamericana, salir de Colombia hacia el sur, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y pasar a Uruguay y luego devolvernos para Argentina al otro partido, porque el primer partido era con un mítico del fútbol suramericano que era Peñarol. Entonces eso nos motivó mucho. Entonces intentaron primero llegar a Argentina, ¿cierto? No, a Uruguay. Llegaban a Pues el Argentina partido era en primero. Uruguay, pero hay que pasar primero por Argentina Sí. para pasar a atravesar a Uruguay, conocer el Estadio Centenario de América, Muy jugar importante para sí, todos los que todos los que estamos... son hinchas y saben de fútbol, lo que Ajá. significaba Peñarol o lo que significa, y después devolvernos que había otro partido en Argentina ya con un equipo más, por decirlo así, normal, que era Godoy Cruz en Mendoza. Entonces la idea era ir a Uruguay, conocer Uruguay y devolvernos para Argentina a ver el otro partido y ahí sí subir a Colombia. Y devolverse otra vez entonces en el Sí, bus de los 35. la idea era que también motivamos a muchos, pero yo tenía otra pasión por dentro, que era ir a conocer a Eduardo Galeano en Uruguay. Entonces querías conocer al maestro del fútbol y al sol y sombra Exacto. en Uruguay. Entonces por eso pullé a que hicieran la excursión a Uruguay y Argentina para poder estar ahí. Es decir, pullaste, motivaste, organizaste, promocionaste que se realizara el tour por Sudamérica para conocer entonces a Eduardo Galeano. Exacto. Lastimosamente pues no lo pude conocer y ya se murió. La anécdota, ¿se murió antes del bus? No alcanzamos a llegar a Uruguay. Ah, ok. Entonces no llegué a Uruguay y después no he vuelto por allá y ya se murió el maestro. Ah, qué lástima, pero bueno, nos dejó todos sus libros y escritos que son como Biblias para los futboleros en América Latina. Pues yo no pensaría que serían Biblias, porque Biblia sería un concepto muy cristiano y colonizador, pero sí unas grandes enseñanzas y unas formas de pensar, nuevas formas de entender lo social y el fútbol y cómo implicaba eso. Volvamos al bus. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo fue la primera semana? ¿Qué hacían? Pues el recorrido de salir y volver a Colombia fueron aproximadamente 3 meses. La idea era llegar a Uruguay en semana y media por tarde, entonces eso implicaba que el bus no podía parar en ningún país más de 2, 3 horas o en ciudades, por decirlo así, sino que se paraba para ir al baño, estirar, comer algo y a la hora, 2 horas máximo, seguir en viaje. Entonces era seguir continuamente el transcurso de la primera semana, semana y media de viaje, era lo planeado. Pero pues por cosas, las carreteras, casi siempre hay contravías que estancan la movención. Y hubo momentos que nos tocó quedarnos en otros países un día de más o algo, y eso, uno de esos retrasos no permitió que llegáramos a Uruguay. ¿En dónde les tocó parar por primera vez? No, pues por primera vez acá en Colombia saliendo paramos pues como a comprar cosas de tomar y todo, pero ha sido pues como de toda la excursión fue en la frontera con Ecuador, ahí en Rumichaca, para hacer el sellaje de salir de Colombia y todo lo... ¿Y todos salieron bien? Sí, todos salimos bien, ahí no hubo inconvenientes y pues Ecuador es relativamente pequeño y lo pasamos en un día, 25 horas máximo nos demoramos. En Ecuador no pararon. Paramos Siguió derecho. a comprar algo de tomar,
Paramos pues como a proveernos de agua, pero eso fue una hora, 2 horas máximo y seguimos derecho hacia Perú. Bueno, en Perú entonces, ¿a dónde llegan? ¿Hacen algún pare o siguen Seguimos atravesando la Panamericana a experimentar y a empezar a ver la cordillera de los Andes a un lado y al otro lado ver el Océano Pacífico. Entonces eso era impactante porque pues yo soy de la ciudad de Medellín y el espacio es más reducido, siempre tenemos montañas a los lados y no nos deja visibilizar más el horizonte. Entonces era algo muy bonito de mirar hacia la izquierda y ver todo un desierto y la inmensa cordillera de los Andes y ver los cóndores volar al fondo, muy al fondo, y al lado derecho ver toda la inmensidad del Océano Pacífico y ver saltar ballenas, lobos marinos. Entonces era algo muy bonito que le permitía a uno entender que, en qué lugar del mundo estaba viviendo uno y dónde se ubicaba uno. Y mientras veían los cóndores al fondo y los lobos marinos en el mar, ¿qué pasaba en ese bus? En el bus íbamos escuchando música, llevábamos un PlayStation para cuando nos aburriéramos jugar ahí, entonces hacíamos torneos, íbamos tomando alcohol, íbamos pues chacoteando en modo fiesta, por así decirlo, en rumba, dialogando, cantando, divisando, conociendo, más o menos era Y así. haciéndose bullying porque a los barristas les encanta. Pues sí, haciendo chanzas entre nosotros mismos. Estaba de moda la canción de Neymar, la que cantaba Neymar y bailaba de Moza, Moza. Entonces nos gozábamos al conductor, le sacábamos rimas, al que diera pues como el La, motivo. la oportunidad. Sí, Y en Perú entonces, después de que pararon, ¿qué pasó? Llegaron a la frontera, ¿cómo, por dónde atravesaban Perú? no, ahí está la vía pues panamericana que atraviesa todo Perú, bordeando el Océano Pacífico, que lo lleva a uno, pues, si quisiera desviar hacia Bolivia para atravesar como hacia Argentina o seguir derecho hacia Chile y después a atravesar Argentina. Nosotros decidimos seguir hasta Chile. Entonces todo Perú, Ecuador iba muy bien y llegamos a Chile. ¿Qué pasó en Chile? En Chile se complica todo, todo se complica en Chile porque no nos siguieron sellando el pasaporte por un lado y nos hicieron llenar la tarjeta andina. Y nos hicieron formar y nos quitaron si llevábamos limones, arroz, porque nosotros llevábamos provisiones para ir comiendo, porque era un viaje muy largo, ir cocinando nosotros nuestros propios alimentos. Y luego están los perros antinarcóticos y pues al revisar el bus encontraron marihuana. Entonces nos hicieron salir del bus y meternos a los rayos de X y todos los que se paran al lado para ver el bus y qué llevábamos. Eso nos retrasó y nos hizo quedar una noche en Arica. Esa es la frontera con Perú. Chile, Perú, Arica. Nos quedamos ahí en Arica pues acampando mientras se nos solucionaba el tema de si podíamos seguir o no podíamos seguir y que nos pusieron una traba porque el bus supuestamente tenía que tener un seguro y valía mucha plata y teníamos que ir hasta Santiago a renovarlo. Entonces estábamos como en esa decisión de que los conductores fueran a conseguir el seguro, nosotros quedarnos ahí, solucionar el tema de que nos sellaran y pudiéramos seguir tranquilo y nos tocó amanecer ahí en Arica. Después de eso también dijimos, pero bueno, no pasa nada, es un día más, venimos en buen ritmo, pero en la noche pasó algo. Pues nos instalamos ahí, hicimos campamento, empezamos a conseguir agua, a mirar qué pescar, nos regalaron peces, nos mostraron un tiburón, en fin, estábamos muy bien. Y en el transcurso de la noche, varios compañeros y muchos empezaron como a tomar y estar en fiesta y a hacer más amigos. Entonces hicieron amigos chilenos, eh, y amigas, conocidos, y en una de esas se armó una trifulca. Entonces ya era entre colombianos y chilenos, y eso conllevó a una gran pelea entre todos los colombianos y los chilenos que estaban en esa playa y hubieron lesionados con piedras, con cuchillos, con varillas. Fue pues un acto violento
y más nosotros que éramos extranjeros, con los locales. Llegó la policía, se separaron y nos separaron y nos hicieron correr del campamento. A las 2 horas volvió la policía y decir que había una persona muy grave a punto de morirse por la trifulca y porque tenía unas lesiones de cuchillo de arma cortopulsante y que estaba en peligro la vida de él. Entonces, pues te da ya un proceso ya más legal, judicial, de asesinato. Todavía no había pasado, pero ya estaba en tentativa de homicidio. Y ahí se va un compañero con la policía, pues él fue el sindicado de ese ataque y se lo lleva a la policía. Y a nosotros nos dejan amaneciendo ahí en la playa y nos hacen ir a las 6 de la mañana. Ya no hacia Argentina, sino hacia la frontera con Chile-Bolivia. Esos son más de 4.000 metros de altura. Nosotros no nos imaginábamos que eso era tan alto y que era parte alta de la cordillera de los Andes y que nevaba y que todo estaba congelado, que había que usar llantas de hielo para andar. Mientras nos damos cuenta de todo eso, empezamos a ascender la montaña. Y como a las 7 de la mañana nos alcanza otra vez la policía y nos hace devolver porque estaba muy grave el herido. Había una persona colombiana detenida y nos tocaba dar indagatoria con lo que se conoce pues acá en Colombia como la fiscalía para solucionar el tema. Eso creó un poco de discordia porque pues ya la gente se asustó, como, uy, vamos a ir a prisión, estamos en otro país, ¿qué va a pasar? Pero logramos sobrepasar ese momento de crisis y hablar entre nosotros los que veníamos como coordinando el bus y la excursión, decir, pues nosotros estamos coordinando, estamos hablando, estamos dialogando, venga, vamos nosotros a ver qué pasa. Entonces fuimos 5 personas a dar esa indagatoria para afrontar pues lo que se venía. Hicimos ese proceso, dimos nuestro testimonio y nos dejaron ir. Entonces ahí ya perdimos 2 días de viaje y ya era un poco ya imposible llegar a Uruguay, pero la idea fue seguir porque nos quedaban 3 días de viaje. Pero teníamos el problema de que ya no nos dejaban seguir más por Chile, como a Santiago y pasar a Mendoza y luego a Buenos Aires y Uruguay, sino que nos hicieron subir otra vez toda la montaña, a pasar a Bolivia, de Bolivia atravesar media parte del país para llegar a la frontera entre Bolivia y Argentina que se llama Yacuiba Salvador Maza para entrar por el norte de Argentina. Eso nos demoró, en términos normales se demoraría 1, 2, 3 días, pero nosotros nos demoramos casi una semana. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la frontera con Chile y Argentina, el bus se nos varó. Entonces el bus se varó y se le dañó la caja mecánica. Entonces quedamos en la mitad de la montaña. Hacía un frío terrible, nos dolían las rodillas del frío. Cuando el bus se vara, nosotros no sabíamos la magnitud del problema del bus. Me acuerdo que hicimos una aguapanela con leche y fue la única vez que nos prendió el fogón. Toda la noche no nos volvió a prender ni para hacer comida ni para nada. Y el frío era muy aterrador. Yo tenía pasamontañas, bufanda, guantes, camibuzo, buzo, medias largas de fútbol, pantalón, botas y aún así me dolían las rodillas del frío. Pasamos una noche muy fuerte, muy terrible y los conductores arrancaron hacia la frontera de Bolivia a Chile para en Bolivia conseguir el repuesto. Al segundo día, como ellos no llegaban, nosotros no decidimos no aguantar más ahí y llamamos a Medellín y a la barra acá en Medellín para ver qué decisión tomábamos. Y lo que nos dijeron, pues si los conductores no están y todo, miren cómo logran llegar a la frontera. Entonces arrancamos a montarnos en mulas, en el primer bus que llegara, a piratear como se dice, para poder llegar a la frontera y movernos de ahí. Lo que nosotros no contamos es que llegando a la frontera es congelado y cae nieve. Pero ahí viví mi primera experiencia de ver la nieve. Entonces sentí los copitos caer, me quité la ropa para sentir la nieve, ya después me estaba dando mucho frío. Y el conductor que me estaba llevando le tocó devolverse otra vez para Arica. Entonces ya perdía 2 o 3 días de viaje y yo decidí quedarme ahí. Y me monté a un bus, un poco a la fuerza para no congelarme y logré pasar la frontera con ellos. Ahí pues nos cobraron plata, logramos pasar la frontera,
Nos quitaron los últimos alimentos enlatados, los frijoles que llevábamos, la policía boliviana, que porque eso no se podía, pero después nos dimos cuenta que nos robaron. Sí, a ellos era que les gustaba mucho. Y si nos hubieran dicho que les regaláramos 1 o 2 latas, pues se las hubiéramos regalado, pero todo el que pasaba con frijoles se los decomisaban y aparte nos cobraban dinero para sellarnos en la frontera. Toda esa travesía la logramos pasar, era muy alto, nos estábamos asfixiando, hubo compañeros que se desmayaron porque era más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Lo que se llama soroche. Exacto. Y nos dirigimos pues a como atravesar Bolivia para llegar a Santa Cruz de la Sierra y poder llegar a la frontera de Salvador, de Yacuiba a Salvador Más. Cuando llegamos a Santa Cruz de la Sierra todavía no teníamos razón de los conductores. Entonces nos veníamos comunicando con la Barracas Medellín como que íbamos haciendo y que nos íbamos comunicando de terminal en terminal. En Santa Cruz de la Sierra nos quedamos una semana en unos hoteles del centro, pues como de los más económicos. Logramos hablar con una señora que hacía comidas y que nos hiciera comida a los 20 o 30 que ya estábamos en el bus, y ahí sí fuimos como llevando los días. Pues la barra nos mandaba plata, nos ayudaba como con ese tema, pero pues lo triste fue que ahí en Santa Cruz de la Sierra fue que vimos el partido con Nacional Uruguay, Nacional Peñarol de Uruguay. Ahí ganamos 4-0 si no estoy mal, pero nos tocó verlo desde Bolivia, a 4 días de Uruguay, más o menos. El gran sueño entonces de ir a ver a Eduardo Galeano, de ir a conocer el Estadio Centenario, de Sí. ver jugar en el mítico estadio a su equipo Atlético Nacional. Entonces, Y golear. Golearon y vieron la goleada desde lejos. Desde lejos en Bolivia. Todos lloramos. Sí, fue mucha alegría porque fue algo, pero era el sentimiento de que todos queríamos estar en ese lugar, entonces nos pusimos sentimentales, lloramos. Y también al otro día tuvimos contacto con los conductores y lograron arreglar el bus y llevarlo hasta donde estábamos nosotros. Entonces al otro día en la mañana arrancamos para el otro partido que era en Argentina, en Mendoza, contra Godoy Cruz. Ahí decidimos arrancar hacia la frontera. Entonces vuelven y se encuentran con los conductores. Sin alegrías, llegaron pitando como buen colombiano, llegamos y todos nos montamos, nos despedimos de la gente que habíamos hecho amigos. Incluso hasta le brindamos un poco de seguridad a esos hoteles porque era invadido de habitantes de calle. Llegan 35 barristas colombianos a decir, bueno, pues vamos a cuidar la zona. Sí, porque estamos nosotros ahí y arrancamos para Argentina. En Argentina se vuelve algo más traumático. No nos dejan pasar el bus y nos dejan como 7 horas en la frontera sin sellarnos. Luego de mucho hablar, de dialogar con la gente, de enojarnos un poco, logro, no sé, con un inspector de frontera que nos selle, me dice, páseme las cédulas de todos los integrantes del bus, yo les hago el tema de la tarjeta andina, espérenme en otras 3-4 horas. Bueno, nosotros nos dedicamos a esperar, empezamos a probar lo que era el mate, ver cómo se pasaban los bolivianos hacia Argentina, cómo era la dinámica. Después de mucho rato volví a hablar con él un poco enojado con el señor, pero venga, venimos mucho tiempo, venimos viajando y tenemos todo legal y no nos quieren dejar pasar. Nos cuentan de que ya los barristas habían pasado por ahí hace mucho tiempo en Copas Américas y que habían hecho muchos daños. Y nosotros les contamos, pues sí, pero nosotros no venimos para una Copa América, venimos para un partido en específico, no, tranquilo que no pasa nada. Entonces el policía me dice, bueno, para entregarle los papeles eran 30 tarjetas andinas, cada persona en ese momento valía 30 pesos argentinos. Entonces te puedes imaginar, es una suma muchísimo. Yo le dije, sí, tranquilo, denme un segundo. Fui, hablé con los muchachos y volví a donde él y le dije que para yo poderle entregar la plata, los muchachos no me creían si yo hice las pedía porque creían que pronto me iba a quedar con ella. Yo le dije, pues entrégueme los papeles, las cédulas, todo, que yo ya en un momentico vuelvo y le traigo la plata. Pero yo ya venía enojado, ya venía cansado de que me cobraran plata en todas las fronteras, entonces mi ideal era decirle eso, a ver si me los entregaba y entregarle a todo el mundo su documento y pasar así, ya él, como asumir ese proceso, y si él nos quería hacer un escándalo en la frontera porque nos estaba cobrando dinero. Eso me pensé yo.
Fui con esa convicción, le dije que me entregara los documentos para poder tener la plata y llamar a cada persona, y cada vez que le entregara su, su tarjeta sellada, me entregara la plata y traésela a él. Él me creyó y me entregó los documentos. Entonces yo fui al bus, le entregué a todo el mundo, le dije que no estaban cobrando plata, pero que yo ya estaba legal y que entonces no le iba a dar plata a nadie, y nadie le quiso dar ni un peso y no le pasamos por la frontera sellando y todo. Entonces fue algo nervioso, pero le logramos hacer unita de todas las que nos venían haciendo. De todas, de los frijoles en Bolivia, de la policía de Chile en Chile, en Arica. fin. Luego ahí en Argentina ya venía otro bus de Medellín, entonces decidimos esperarlo en un camping. Arrendamos un camping cerquita a la frontera de una semana, con piscina, fogón, y esperamos el otro bus de Medellín. Y cuando llegó el otro bus de Medellín, nos encontramos, hicimos una fiesta impresionante, celebramos cumpleaños de los que estaban por allá, y nos dispusimos a ir hacia la ciudad de Mendoza a el segundo encuentro de fútbol. ¿Lograron ver el partido con Nacional Godoy Cruz? Sí, también logramos ver el partido con nosotros. Pasó también otra cosa allá. Cuando llegamos a Godoy, ya no eran solo dos buses de Medellín, sino que era bus de Pereira, bus de Manizales, de Bogotá, más los que llegaban viajando en avión. Éramos aproximadamente, pues no sé, me imagino que 1000 personas. Y unos otros compañeros tuvieron una pelea con unos taxistas, y entonces al otro día ya nos querían echar de la ciudad. Pero se logró solucionar esos problemas y ver el partido. Incluso hablamos con los presidentes del otro club, y pues y se cuadró como es toda la entrada de nosotros por un lado, para que no hubieran inconvenientes, la entrega de boleterías y como todo organizado. Todo pasó normal, a pesar de pelear con los taxistas. Con los taxistas, de las peleas en Chile, que nuestras familias estuvieran preocupadas porque la noticia de la pelea en Chile salió por las noticias colombianas, que había pasado, que una violencia entre hinchas. ¿Y entonces qué te decía tu mamá? No, cuando yo hablaba con mi mamá siempre le decía que estaba bien, que ya había comido, que ya había dormido, que ya me había bañado, que yo estaba bien, que todo iba tranquilo, que como el viaje conociendo mucho. Ah, bueno, no la preocupaba para nada. Eso, entonces y logré pues como aparte de eso, no solo estar en el bus, sino que ir conociendo las otras culturas. El intercambio también de conocer un poco Bolivia, Perú, Chile, ¿cierto? Y Argentina. Y bueno, ¿cómo se devolvieron? ¿Cómo llegaron de nuevo a Colombia? La idea era pues devolvernos a la frontera y recoger el bus que lo habíamos dejado en un parqueadero y seguir para Colombia tranquilamente. Efectivamente eso hicimos, llegamos a la frontera donde en el camping que nos guardaron unas maletas y unas cosas, y otro bus de Medellín dijo, no, nosotros nos vamos ya. Y nosotros dijimos, no, qué cansancio, quedémonos un día más y mañana nos vamos. Ah, váyanse ustedes, sí, nosotros nos vamos mañana. Al otro día, pues pasamos a la frontera y arrancamos de Bolivia hacia Perú, ¿cierto? En Bolivia se nos varó otra vez el bus por la otra de la caja mecánica. Entonces esta vez decidimos no esperar más al conductor y quedarse una persona, pues un amigo de nosotros con los dos conductores, mientras ellos solucionaban y nosotros arrancar de flota en flota, porque ya habíamos hablado con la barraca en Medellín de que entonces el compromiso de los conductores era devolvernos plata, parte del dinero, y empezar a nosotros pagar nuestro viaje de regreso a casa de flota en flota, de país en país. Y empezamos a hacer eso. Entonces conocimos Cochabamba, otros conocieron Oruro, conocimos La Paz, y en ese transcurso logramos ver un paro de mineros, también muertos en ese paro de mineros, y nosotros lo logramos atravesar. Entonces vivimos como también lo mucho más cotidiano y ver las carencias que se tenían en otros países y las fortalezas. Entonces en esa lógica nos empezamos a venir de flota en flota hasta llegar a Medellín, desde Bolivia. Bueno, Juan, y porque la historia del bus es importante para vos. Todo este cuento es porque primero me permitió a través del fútbol salir del país, conocer nuevas culturas, y en ese choque cultural, transcultural y multicultural, entendí que no solo era la dinámica de estar en el fútbol, entendí que había muchas más cosas en este mundo, en América Latina, por las que uno podría trabajar también. Eso me motivó mucho a dejar el alcohol,
dejar las drogas y decir que quería volver a estos sitios de Sudamérica y que debía enfocarme más al estudio. Yo siempre estudié, nunca dejé de estudiar, pero ese choque cultural y esa apertura de mundo me permitió cambiar de carrera. Yo estudiaba ingeniería en producción en el ITM y llegué a Colombia. Tomé la decisión de no tomar más alcohol, de dejar las drogas, ponerme a hacer ejercicio y a presentarme a la Universidad de Antioquia a estudiar el pregrado en historia. Y sos historiador, Y hoy en entonces. día soy historiador, aspirante a Magister en historia. Dicto el curso de metodología de la enseñanza de la historia en el departamento de historia de la Universidad de Antioquia. Entonces, de barrista del tour en Sudamérica a ser profe de la UDA. Sí. ¿Cómo estuvo la barra presente en todo ese tiempo? ¿En el viaje o en la vida? En la vida también, ¿cierto? En el viaje nos contabas que siempre tuvo en comunicación, que siempre han estado ahí enlazados, que llegaron a un acuerdo con los conductores. Para ese proceso de transformación de tu propia vida, ¿cómo estuvo la barra? Pues al principio era como conocer el mundo del barrismo, poder entender las lógicas, incluso hubo violencia, pero también había gentes que se pensaban esto de otras formas. Entonces logramos, antes de todas estas otras experiencias, sentarnos a estudiar autónomamente. Entonces decíamos un tema en específico, nos reuníamos 4, 5, 6, 7 y hablábamos y dialogábamos sobre temas, sobre la violencia en Colombia, sobre el fútbol, sobre fechas específicas en Colombia como un 1 de mayo. Es decir, desde la misma barra crearon grupos de estudio primero como para aprender a analizar el país, lo que estaba pasando. Exacto. Eso fue como una manifestación entonces también que te motivó a seguir estudiando, a nunca dejar de estudiar, pues seguir siempre en el estadio, pero entender también que hacía parte de Colombia, de un territorio y que podía ser un actor. Luego pues del viaje eso me abre otro mundo, logro entender estas sabidurías que empezamos a trabajar, a dialogar y eso me lleva a formarme más como un profesional en historia. Y entonces te dedicas ya a la historia de ¿qué tipo de historias es? La historia de los de abajo. Me gusta hacer la historia de lo popular. Yo soy una persona de lo popular, podríamos llamarnos de los de abajo, y me gusta hacer este tipo de procesos porque sé que nosotros los de abajo nosotros no pagamos para que hacen nuestras historias, nosotros tenemos que hacerla. Los de arriba pagan para hacer historia, nosotros la tenemos que construir a diario. Esa es la historia que trabajo y específicamente pues he venido desarrollando la configuración del fútbol como imaginarios de identidad nacional, procesos con los barristas y cómo se han identificado ellos, un poco de la violencia en Colombia y también trato pues de mediarlo a través del fútbol, como para seguir con mi tema. Entonces, por esa historia de los de abajo también te interesa contar otras historias, ¿cierto? Exacto. Y a partir de eso, entonces Juan Diego también es productor, es coproductor de este podcast llamado Entre Barras. Él será mi compañero de entrevista y conoceremos con Juan Diego y también otras historias que hay en el barrismo en Colombia. Exacto, esa es la idea, mostrar de que así bien sea uno aficionado o barrista, también puede ser un actor social, político, cultural y mostrar que se puede hacer también desde una barra y no solo, que no son solo 90 minutos de fútbol, sino que conlleva mucho más. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por tu historia, por aventurarse también conmigo a contar estas historias y despídete de tu audiencia. No, pues primero muchas gracias por invitarme, llevarme a que hagamos este proyecto, a los oyentes, que no solo se puede uno fijar en lo que se dice o en lo que se logra ver desde primera instancia sobre algo, sino que la idea es que podamos tener curiosidades e indagar sobre eso y poder entender lo que pasa en la vida de las demás personas
y porque tienen ciertas lógicas de vida. Y los invito a que estén pendientes de que son muchas más historias, muchas más bonitas y muchas más transformaciones de vida. Entonces la invitación de cierre es realmente cortar el estigma con las barras populares y conocer un poco más de estos profesionales, padres, hijos y amigos que existen y que van cada 8 días a alentar a su equipo con amor y compasión. Exacto. Muchas y que gracias. se las oyen, que va a estar muy bueno. Hasta luego. Lo que Juan Diego nos relató es una de las miles de historias de vida que existen y se construyen en las barras populares de Medellín. Este episodio es la introducción a un conjunto de relatos que esperamos que los oyentes conozcan y comprendan sobre las prácticas barristas. Con esto promovemos que se eliminen estereotipos negativos frente a quienes recorren kilómetros, se desgarran la garganta y guardan trapos y banderas como tesoros por un equipo de fútbol. Entre Barras es producida y dirigida por Laura Melissa Solarte y Juan Diego Acevedo. Edición y musicalización Filtro Estudio, con el apoyo de la beca Viva Voz.